Amigos de Edificando en la Fe, una vez más vuestro servidor, el hermano Edwin Mauricio Alza, para compartir con cada uno de ustedes el día de hoy bajo el tema El infierno de la Reina Valera 60 es el lago de fuego. El Gehenna. La palabra griega o que vemos en el Nuevo Testamento griego como Gehenna, en realidad viene de la palabra hebrea. El término Gehenna denota un lugar de horror. Aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. En realidad Gehenna es la forma helenizada, o sea, de algún modo modelada por la cultura griega. Es la forma helenizada de Ge-Hinnom o Valle de Hinnom, un desfiladero cercano a Jerusalén que aparece a menudo en las Escrituras. Por ejemplo, Josué 15:8, Segunda Reyes 23:10, Segunda Crónicas 33:6, Jeremías 7:31. Allí se llevaba a cabo el bárbaro rito de quemar vivos a niños en honor de Moloch, un ídolo terrible. Pero también en Segunda Crónicas 28:3 podemos ver esto. También en Segunda Crónicas 33:1 y 6. Y vemos que esta abominación que abolió el rey Josías mediante la profanación de los lugares altos donde se había practicado esta forma horripilante de culto. Jeremías predijo que por causa de este pecado, nuestro Dios convertiría el valle de los hijos de Hinnom en un valle de matanza, donde los cadáveres de los israelitas arderían hasta que no hubiera lugar para uno solo más, y el resto serviría de alimento para las aves de los cielos. Eso lo puede ver usted en Jeremías 7:32 y 33. Sin duda, esto contribuyó a que se considerara ese valle como un lugar de juicio, de castigo para los impíos. La tradición rabínica posterior insiste en que el valle de Hinnom era un lugar ubicado fuera de la ciudad de Jerusalén para quemar cadáveres o de repente quemar basura. La versión Reina Valera 1960 y la versión Dios habla hoy traducen la expresión por infierno de fuego. Así traducen la expresión. O sencillamente por infierno. La Biblia de Jerusalén más bien translitera el vocablo, o sea, simplemente lo pone igual como en el griego y le pone Gehenna, otros añaden de fuego, o sea, Gehenna de fuego. La palabra Gehenna aparece 3 veces en el Sermón del Monte. Mateo 5:22, verso 29, verso 30, o su paralelo en Marcos 9, 43, 45 y 47. Ahora, pero quiero aclarar aquí algo. La palabra infierno es una palabra que procede del latín y está castellanizada, y era una palabra que ya tenía en realidad una referencia de un concepto dogmático que daba a entender que un lugar especial preparado para almas sin cuerpo de la doctrina católica y evangélica de hoy. Así es como se entendía la palabra o el término infierno. Era más conocido desde los religiosos hacia el pueblo. Una palabra enseñada por la religión romana al pueblo, como una palabra que tenía un concepto religioso. Pero
esta palabra originalmente en la Biblia no es infierno, se traduce como infierno. La traducen los que quieren dar a entender esa doctrina, ese dogma, pero en realidad no aparece así como infierno en el Nuevo Testamento griego, por ejemplo. Ahora bien, cuando leemos en el Sermón del Monte la aparición de la palabra Gehenna, primero, donde el homicida en potencia, cuando nuestro Señor Jesús está hablando en el Sermón del Monte, cuando el homicida en potencia odia a su hermano, dice allí que será echado en el Gehenna, como la ley decía de los que derramaban sangre. La condena. Y aquí la condena debe ser por un tribunal más alto y que está aludiendo al tribunal del trono blanco. Por eso el verso 22 dice, pero yo les digo, dice Jesús, que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal, y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. ¿Nota? Ahí aparece entonces en el Sermón del Monte, la gehenna de fuego. Alguien condenado a la gehenna de fuego por odiar a su hermano. Entonces entendemos allí que es alguien que en carne y hueso va a ser lanzado a ese lugar. No está hablando aquí de ser despojado de nada. No está hablando que el juicio vaya a ser contra un alma descarnada. La segunda aparición es en el verso 29 y 30, y es una clara referencia al hombre completo que será echado con su cuerpo entero en esa condición. Si tratamos de ubicarnos en el plan de Dios y en la agenda de lo que está en el futuro, podemos ubicar esta condenación ante el trono blanco, donde los muertos resucitarán en la segunda resurrección con cuerpos humanos débiles, el mismo cuerpo de los impíos, con todas sus pasiones y defectos y pecados. Y es precisamente ese cuerpo resucitado del impío, cuerpo débil, cuerpo cargado de maldad y codicia, ese cuerpo es el que será echado al Gehenna. Definitivamente no es una condenación para un alma descarnada. Leamos el verso 29. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo, note la expresión, subrayo esto, todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Nota que la gehenna es lanzado y arrojado todo el cuerpo. Eso es porque en la resurrección resucita uno con todo su cuerpo. Verso 30, y si tu mano derecha, estoy leyendo la versión Nácar con Lunga, es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Claro que si alguien en realidad se priva de algún deseo, puede ser que esa privación cause en algún momento estupor, pero sin embargo no va a resucitar en la segunda resurrección para condenación. Habrá privado su corazón de una pasión, pero se habrá en todo caso encaminado hacia la salvación. Ahora bien, Gehenna aparece en la comisión de los 12, en Mateo 10:28, donde el Señor Jesús menciona al que es capaz de destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. ¿Nota? Capaz, no voy a examinar cómo Dios dice aquí que va a destruir, porque es posible destruir, es viable destruir el alma es destructible, Dios la destruirá, y el alma de muchos será destruida, y me refiero, el ser viviente será destruido. Pero bien, aquí voy a tratar tan solamente de cuerpo, y el cuerpo, dice aquí, será destruido en el Gehenna, desde luego por el fuego. Aquí la referencia al cuerpo indica que el Gehenna recibirá cuerpos, no una cosa inmaterial que presuntamente sobrevive a la muerte. En Mateo 18:9 habla de Gehenna de fuego, en repetición de lo dicho en el Sermón del Monte.
Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la ajena, destruyéndolos, que puede destruir el alma y el cuerpo. Ahora bien, Jesús, nuestro Señor, amonestó a los fariseos acerca de la condenación del Gehenna en Mateo 23:33. El castigo por los homicidios cometidos, según el contexto, homicidios que serán examinados en el juicio del trono blanco, aclara que esta será una experiencia que se producirá en el futuro, mediando la resurrección. Es decir, primero tiene que suceder la resurrección para que esto pueda suceder. Serpientes, razas de víboras, ¿cómo podrán escapar a la condenación de la Gehenna? Así caerá sobre ustedes toda la sangre inocente derramada en la tierra. ¿Quién endilgará la culpa de esa sangre? Pues el que va a juzgar en el trono blanco. Verso 36. Les aseguro que todo esto sobrevendrá a la presente generación. En Mateo 23:15, la expresión hijo del Gehenna se refiere a los conversos al judaísmo como merecedores de esa condenación, debido a que no querían abrazar el reino de Dios en las palabras del Mesías Jesús, ni dejaban entrar a los demás. Estos eran más fanáticos, estos conversos, más fanáticos que los fariseos que los habían convertido. Esta referencia al castigo final que recibirán los pecadores mediante el fuego del Gehenna tiene en su correspondiente aclaración en textos como Mateo 3:12, donde se compara a los pecadores como paja que arde en un horno que nadie podrá apagar para librar al condenado de sus consecuencias definitivas. El castigo final será una sentencia del trono blanco, recuérdenlo. Compare esto, por ejemplo, con Marcos 9:43 al 48 y Lucas 3:9. En resumen, como podemos bien ver en estos versículos, donde Casiodoro reina como un hombre criado en la Iglesia Católica, un hombre que llegó a ser cura, un hombre que había estudiado las doctrinas católicas, tenía en su mente infierno conforme el dogma católico, no conforme el Gehenna bíblico. Y él, pues, donde quiera que vio Gehenna, pues allí tradujo por infierno, muy mal hecho. Gracias a Dios que al final de su vida, más bien este hombre admiró la obra de aquellos que buscaban ver la Biblia en el contexto hebreo. Así que en resumen, la palabra Gehenna, traducida infierno por la Reina Valera 60, es simbólica del lago de fuego, que es el lugar de la condenación final. Allí será lanzado el cuerpo vivo del impío. El Gehenna jamás recibe un alma descarnada. No la podemos ver, a pesar que vamos verso por verso en las apariciones de la palabra, del término. Así que jamás recibe el Gehenna un alma descarnada, menos un alma inmortal. En conclusión, podemos decir que cada vez que la palabra infierno aparece en la versión Reina Valera 60, tan leída en el mundo hispano, en realidad se está refiriendo al lago de fuego, que es como si dijéramos el horno de fuego. En el libro de Apocalipsis se aclara que es la segunda muerte allí. Por esa quemazón se produce la segunda muerte del impío. La primera quizás la libró bien, muriendo entre flores, dinero, abundancia y atenciones de los comprados por ese dinero. Pero en la segunda muerte no hay quien libre al impío del ardor de la ira de Dios, del castigo divino que se va acumulando desde el día de hoy y que será derramado sobre los hombres impíos cuando sean levantados, resucitados con sus cuerpos llenos de maldad y pasiones ante el trono blanco, y condenados serán echados al lago de fuego que arde con azufre para que se produzca la segunda muerte para siempre. Mis queridos hermanos y amigos, nos encontraremos la próxima, siempre edificando en la fe.